Hola, bienvenidas nuevamente a este canal, bienvenidas a Cuidado Emocional de la Salud Femenina. Hoy traigo otro tema que os ha despertado mucho interés, que en las redes me habéis preguntado mucho. Vamos a hablar nuevamente sobre miomas, pero esta vez vamos a hablar sobre los síntomas. Dentro de todas las preguntas que me habéis hecho, hay mucha curiosidad, ¿no?, sobre los síntomas o la ausencia de síntomas, cómo ayudarnos, qué nos quieren indicar los síntomas. Entonces hoy vamos a abordar un poquito todo este gran melón que supone el mioma con toda la parte de los síntomas. Suele ser uno de vuestros temas de gran preocupación cuando hay miomas, porque, bueno, pues empiezan las dudas de tendré o no tendré síntomas, cuándo empezarán, cómo voy a convivir con ellos, por qué esos síntomas, cómo mejorarlos, porque lo cierto es que en algunas ocasiones estos síntomas se vuelven incapacitantes. Entonces vamos a entender un poquito más todo este contexto que engloba los miomas y los síntomas, ¿vale? De los miomas. Para ello, primero os quiero hacer una pequeña introducción y después os voy a responder a todas las preguntas que me habéis hecho en redes sobre el tema de los síntomas. Para hablaros más en detalle, es necesario que maticemos pues, todos estos puntos, ¿no? ¿Qué son, cómo nos afectan, cómo mejorarlos y demás? Y antes de adentrarnos a hablar de esos síntomas, es importante que conozcamos y que maticemos sobre los diferentes pues, tipos de miomas, ¿vale? Según su ubicación, los miomas tienen una clasificación, llamémoslo así, porque también esta clasificación está muy relacionado con los posibles síntomas que podamos venir a desarrollar. De una forma muy rápida y sin entrar en mucho detalle, os quiero contar en unos segundos los 4 tipos de miomas que podemos encontrarnos. Tenemos los miomas mucosos, que son los que se desarrollan en la parte más interna, ¿vale? Después tenemos los miomas subserosos, que están ubicados en la parte más externa de la capa muscular, y lo cierto es que de estos miomas también suelen surgir otros miomas llamados pediculados, ¿vale? Que se desprenden del útero y quedan unidos al útero por una porción de tejido bastante fino. Tenemos también, por otro lado, los miomas intramurales, que están localizados en el miometrio. Y por último tenemos los transmurales, que suelen ser los miomas que alcanzan pues, mayor tamaño y suelen afectar a toda la capa muscular. Me habéis preguntado si es posible o por qué en algunas mujeres que tienen más de un síntoma podemos tener miomas localizados de diferentes formas. Sí es posible, de hecho suele ser algo muy habitual y tiene que ver con todo el componente también emocional que detona la aparición del mioma, ¿vale? Ya no solo la parte hormonal, sino que la localización está muy relacionada con el detonante emocional que ha llevado a su aparición. Por eso os invito a que os paséis por el vídeo relacionado con el significado del mioma, que os puede ayudar un poquito a entender más sobre vuestro mioma. Y antes de avanzar a los síntomas, quiero recordaros una vez más lo importante que es que no caigamos en el error de generalizar cuando hablamos de salud femenina y cuando hablamos de miomas, ni mucho menos de los síntomas, porque cada síntoma, cada mioma es diferente. Como estábamos hablando ahora mismo, pues incluso en un útero pueden haber miomas de diferentes tipos. Entonces, cada mioma es diferente. El comportamiento de cada uno de ellos es diferente. Cada útero es diferente. La historia de cada mujer es diferente. La historia de cada útero también. Todo es diferente. Entonces, aunque suele haber unos patrones de comportamiento, no podemos generalizar, porque lo cierto es que aunque 2 mujeres tengan el mismo tipo de mioma y aunque las 2 mujeres tengan, pues no sé, sangrado, por ejemplo, abundante, el carácter de la mujer, la constitución de la mujer, las carencias nutricionales, el estado hormonal de cada mujer es diferente. Y todo esto influye en el comportamiento del mioma.
Por eso, aunque os vengo a hablar un poquito en líneas generales de los síntomas, por favor no generalicéis, porque cuando hablamos de síntomas hay que abordarlo, acompañarlo de forma individual y personal, ¿vale? Recordemos que la salud femenina es integral y es multifactorial, por eso hay que tener en cuenta todos estos factores, como os estaba diciendo, que se entrelazan en cada mioma y en cada síntoma, porque no hay ningún síntoma que sea porque sí, ¿vale? Y los síntomas tampoco son lineales, así que una vez más os invito a que no generalicéis, porque muchas veces el generalizar nos lleva a recurrir a técnicas que otras mujeres con supuestos síntomas similares han usado y que a nosotras pues no nos funcionan y acaban por perjudicarnos más, ¿vale? Porque las necesidades son diferentes. Entonces, matizando estos puntos, lo cierto es que los miomas más externos suelen manifestar menos síntomas físicos. Los más internos, que son los mucosos, suelen proporcionar más síntomas físicos, sobre todo sangrados anormales, pues presión en la vejiga, lo que suele llevar a la mujer pues, a tener más necesidad de orinar con más frecuencia, incluso llegando a tener pues, noches mal dormidas a causa de la recurrencia a ir al baño. La presión en el intestino y la alteración en la función intestinal también suele estar presente. Dolor durante las reglas o incluso en otras fases del ciclo. Cada mujer aquí es un mundo. Yo pues ya he visto a mujeres que los dolores los tienen más en la fase ovulatoria y premenstrual y otras solamente cuando están menstruando. Entonces no son lineales, aunque suelen estar presentes los dolores en alguna fase del ciclo. La sensación de peso en el bajo vientre también suele estar muy presente. E incluso las molestias durante las relaciones sexuales también suelen aparecer. Otro de los síntomas que también suele aparecer con bastante frecuencia, del cual pues, os soléis quejar mucho, son de calambres pélvicos, o en ciertas posiciones, o en ciertos horarios, o incluso pues, nocturnos, ¿vale? Entonces, como os decía, ya contextualizando un poquito sobre lo que suelen ser los síntomas más habituales, en redes me habéis hecho algunas preguntas relacionadas con los síntomas y quiero traeros un poquito de luz sobre ello. La primera pregunta que me habéis hecho es: ¿por qué dos mujeres con el mismo tipo de mioma, una tiene síntomas y la otra no? Pues es muy sencillo y os lo explicaba un poquito en la pregunta anterior, ¿no? Simplemente son dos mujeres diferentes con una historia diferente e incluso la historia que está por detrás del mioma es diferente. Y si vamos un poco más allá, que dos mujeres tengan un mioma similar no quiere decir que afronten la situación o convivan con él del mismo modo. Por eso, muchas veces en unas hay síntomas y en otras no hay síntomas. Independientemente de que la ausencia de síntomas, dependiendo del mioma, pues os lo explicaré en alguna de las preguntas posteriores, también es un síntoma, ¿vale? Pero sencillamente dos mujeres con el mismo tipo de mioma, que una tenga síntomas y la otra no, tiene que ver con cómo se siente emocionalmente, los detonantes emocionales que hay por detrás, el estado hormonal, la actitud que tiene la mujer y el cómo está viviendo ese proceso. Eso es lo que hace que algunas mujeres pues, tengan síntomas y otras no, cuando estamos hablando de los miomas pues, que suelen ser más sintomáticos. Otra pregunta que me habéis hecho es: ¿existe alguna línea que siguen los miomas? O sea, ¿siempre aparecen del mismo modo? ¿Hay algún síntoma primero que nos alerte? Pues no. Precisamente por lo que os decía antes, cada mujer lo vive de una forma diferente. Hay mujeres que empiezan por tener presión en la vejiga y se dan cuenta de que algo no va bien porque van más veces al baño de lo que es habitual. Otras mujeres pues ni se dan cuenta que existe un mioma porque lo que sienten es un desarreglo intestinal y no le dan importancia. Y otras mujeres pues conviven con más dolores durante la menstruación y como es algo que está normalizado,
tampoco le dan importancia. Entonces, no empiezan del mismo modo, no hay un patrón que nos indique de hay un mioma. No siguen el 1, 2 y 3, no. Dependiendo de la mujer puede aparecer un síntoma u otro. Hay mujeres que tienen el cuadro completo de síntomas que os mencionaba anteriormente y hay mujeres pues, que presentan a lo mejor solamente uno o dos de los síntomas. Va a depender mucho de cómo esté la mujer hormonalmente, cuáles han sido sus hábitos anteriores, pues tanto a nivel de autocuidado como a nivel de vivencia sexual, como a nivel de si ha estado tomando pues durante largos periodos de tiempo la píldora anticonceptiva o no. Aquí hay muchos factores que influyen. La realidad es que no hay un síntoma que nos indique, oh, puedo tener un mioma. De hecho, porque casi siempre que hay un síntoma físico, una incomodidad, el mioma ya ha avanzado, ya presenta un tamaño pues mayor y no suelen ser los miomas más chiquititos los que nos presentan síntomas, sino esos síntomas que nos alertan normalmente ya indican el tamaño grande del mioma. Otra pregunta que me habéis hecho en redes, ¿por qué hay mujeres que no tienen síntomas aunque la fisiología del mioma sería lo normal, ¿no? Alguna de vosotras me ha planteado que sois dos hermanas, que tenéis 3 años de diferencia, tenéis un mioma con 1 centímetro de diferencia, y una de vosotras tiene muchísimos síntomas y muchísimo dolor y la otra pues no tiene dolores. Bueno, pues yo siempre os digo que la ausencia de síntomas, dependiendo cómo sea el mioma, pues también es un síntoma. Es cierto que si tenemos un mioma de 1 centímetro, probablemente no tengamos ningún síntoma, pero cuando me habláis de miomas de 8, 9, 10 centímetros, lo normal es que exista algún síntoma de estos asociados que hemos hablado, ¿no? Ya sea periodos más cortos cada vez que tenemos que ir al baño, suele haber alteraciones en la regla, suele haber algunos indicativos. Entonces, cuando hay un mioma de estos síntomas y no hay ninguna molestia física, no hay dolores, no hay alteración en la regla, no hay ningún tipo de alteración fisiológicamente hablando, pues es un síntoma. Esa ausencia de síntomas es un síntoma de que emocionalmente algo no está bien, de que algo estamos intentando bloquear porque nos molesta, porque nos duele, porque nos resulta más fácil hacerlo a un lado y no observarlo. Entonces eso sí es un síntoma. Porque es que además, algo que me gustaría resaltaros es que tenemos tendencia por la cultura que nos envuelve a observar o a llamarle síntoma a la manifestación física de que algo no va bien, ¿no? Ya sea pues un dolor, un desajuste, un eczema, algo que visiblemente observamos o algo que nos está provocando dolor o incluso una alteración en nuestras rutinas diarias, ¿vale? Entonces, aquí viene mi llamada de atención. Nos olvidamos que eso es lo que nosotros llamamos síntoma principal, lo que llamamos molestia, no es un síntoma en realidad. Nos olvidamos que eso es una señal. Es la señal que el cuerpo nos está dando de, oye, aquí hay algo que no va bien y ya está en un punto desproporcional para provocarte dolor. El verdadero síntoma es el propio mioma o los propios miomas, que nos indican que hay otro problema subyacente que nosotros hemos ignorado. Pero el principal síntoma en sí es el mioma. Os digo esto porque fijaros lo curioso que es que lo primero lo que nosotros queremos solucionar es el otro síntoma al que yo llamo secundario, porque es el que nos causa una molestia, el que nos provoca tener que ajustar nuestra vida cotidiana a ese síntoma, ¿no? Pero en realidad ese síntoma que nosotros catalogamos como tal no deja de ser una manifestación del verdadero síntoma, que es el mioma. El mioma nos indica que algo no va bien, que algo a nivel emocional no va bien, porque ha habido un detonante emocional que probablemente hemos mantenido a lo largo de muchos años, porque no es de un momento para otro. Normalmente estamos hablando de patrones emocionales
enraizados con los que convivimos desde siempre, que nosotras mismas ya hemos normalizado y que nos cuesta incluso vernos en ellos o identificarlos, que han ido provocando alteraciones en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema inmunitario y sobre todo en nuestro sistema endocrino, que hace que la respuesta a todo eso sea la aparición pues, de un mioma. Entonces el mioma es el síntoma de que algo no va bien a nivel emocional y ese algo ha desencadenado todas esas reacciones hormonales que ha llevado a la aparición de esa manifestación, llamémoslo así, ¿no? de ese síntoma. Entonces el mioma es una señal. Cuando ya hay, o sea, es un síntoma. Cuando ya hay señales físicas de incomodidad, quiere decir que ya nuestro cuerpo nos está pidiendo a gritos que lo observemos, que observemos que algo no va bien, porque además tenemos la tendencia a ignorar todo lo que nos sucede y a no vernos. Y solo pararnos cuando realmente hay una incomodidad, algo que nos hace alterar nuestro ritmo cotidiano y al mismo tiempo pues algo que nos provoca dolor, ¿no? Porque yo siempre digo que el dolor es como nuestro cable a tierra, nos hace centrarnos en él porque la incomodidad se cuatriplica. Entonces, está muy bien que tengáis interés y curiosidad en saber, oye, ¿por qué unas sí y otras no? Pero el no haber síntoma es un síntoma, dependiendo del mioma. Y después, el principal síntoma es el mioma. Esto es importantísimo. Entonces, cuando ya esos síntomas secundarios aparecen, ya tenemos que observarnos con mayor profundidad, ¿no? No buscar callar ese síntoma solamente, que es lo más cómodo a lo que nos hemos habituado, sino buscar solucionarlo, ¿vale? Suelen ser además estos síntomas secundarios los que más os preocupan. Os preocupa su intensidad, os preocupa pues también la frecuencia, os preocupa la limitación. Pero buscar calmar solamente eso para callarlo es como darle un analgésico al cuerpo y para nosotros seguir con nuestra vida. Y cuando el mioma aparece y cuando aparece con todo ese cuadro de síntomas, nos está pidiendo a gritos que solucionemos algo, que nos atendamos, que nos cuidemos y que nos observemos. Entonces, callar el síntoma solamente como tal es intentar poner un parche a una situación que ha nacido en otro lugar, que tiene una raíz, que tiene un origen que tenemos que sanar. Porque si no sanamos la raíz, el síntoma, que es el mioma, volverá a aparecer con su cuadro de síntomas secundarios, ¿no? Con sus hijitos llamados síntomas secundarios. Entonces es importante entender esta parte, ¿no? Que el propio mioma ya nos está dando una señal, es un síntoma de un problema emocional. Es el resultado de cómo nos hemos estado sintiendo emocionalmente a lo largo de los años, de qué situaciones toleramos con las que no estamos cómodas, de la vida que llevamos, de la falta de cuidados emocionales, nutricionales, a todos los niveles. Y esto me lleva un poco a responderos a la otra pregunta, que no habla tanto de síntomas, pero que está completamente relacionada, que es ¿por qué los miomas son tan comunes? ¿Por qué parece que cada vez hay más mujeres con miomas? Bueno, pues porque cada vez van apareciendo más los resultados, entre comillas, de estos problemas, que es la forma como nosotras hemos sido educadas para ignorar nuestro cuerpo, para ignorar nuestro cuidado, para sentirnos egoístas cuando nos cuidamos, para no atendernos y sobre todo para no entendernos, porque hasta ahora nos ha resultado más cómodo no entendernos que atendernos. Entonces, entendernos y atendernos viene de la mano. Me preguntabais, ¿se pueden mejorar los síntomas? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, aquí vienen dos cuestiones entrelazadas. Primero, creo que si habéis llegado hasta este punto del vídeo, seguro que ya habéis entendido que el síntoma físico, para que mejore, hay que mejorar la raíz de ese síntoma, de ese problema, ¿vale? Hay que mejorar el mioma. Y aquí vienen otras dos cuestiones también entrelazadas con ello. Me habéis preguntado, ¿las infusiones o la fitoterapia en sí
son útiles para mejorar los síntomas? Bien, aquí viene un tema muy importante. La fitoterapia, bueno, las infusiones, como vosotros decís, es una forma de utilizar la fitoterapia. La fitoterapia es una ciencia que busca, de forma natural, ayudar al cuerpo, ayudar a equilibrar los síntomas. Igual que en toda ciencia, tiene su arte para ser usada. Entonces, yo me encuentro con mujeres en consulta que hacéis vuestro propio acompañamiento de infusiones porque creéis que así os vais a autoayudar o porque alguien os ha dicho que a ella le ha ido bien o porque habéis leído en internet que es fantástico para. Entonces, tenemos que entender que si os decía al inicio que no debemos generalizar, que cada mujer es diferente, pues cuando hablamos de fitoterapia, cuando hablamos del uso de las infusiones, también tengo que hacer hincapié en que no podemos generalizar. Primero, porque las infusiones, como vosotras llamáis, las plantas medicinales, son naturales, sí, pero también hay que saber usarlas para lograr el efecto. También tienen efectos secundarios cuando nosotras no sabemos usarlas o las mezclamos con otras plantas que son antagonistas. Entonces, ¿la fitoterapia puede ayudar a aliviar esos síntomas secundarios de los que hablábamos? Sí, claro que puede, pero para saber usar la fitoterapia y para usarla con esa función terapéutica y no simplemente por beber un té que hoy me ha apetecido y me gusta y me sabe bien, para eso hay que usarla mediante un plan individual personalizado. ¿Por qué? Pues fijaros, porque dos mujeres con el mismo síntoma, por ejemplo, con un sangrado abundante, tienen miomas diferentes, edades diferentes, necesidades y carencias diferentes. En todo esto, la fitoterapia interviene. Puedes ayudar o puede perjudicar. Por eso, generalizar no es el camino. Para usar la fitoterapia aliviando los síntomas hay que seguir un plan personalizado, individual para cada mujer, teniendo en cuenta todo este abanico multifactorial que engloba los miomas y la propia salud femenina. Entonces, ¿es útil? Sí, pero hay que usarla con conciencia y con conocimiento de ello. ¿Vale? Esto es importantísimo para que no caigamos en ese error con el que me encuentro con frecuencia en consulta de es que a mi vecina le ha ido bien tomar la infusión X y yo me la estoy tomando, pero es que no noto diferencia. Bueno, es que tu vecina y tú, pues igual no tenéis la misma constitución, las mismas carencias, el mismo desequilibrio hormonal, ni el mismo patrón emocional. Entonces, pues no sirve generalizar con la fitoterapia. Otro punto, o el otro punto que estaba aquí entrelazado, es que, como decíamos aquí, la cuestión no es el síntoma en sí, sino que el síntoma es la señal. Por eso es necesario trabajar los factores que han llevado a la aparición del síntoma, de ese que molesta, pero sobre todo hay que ir al origen del mioma. O sea, ¿se pueden mejorar los síntomas? Sí. Si buscamos utilizar el abordaje integral, natural, multifactorial para poner un parche al síntoma, no va a funcionar. Por lo menos yo no lo trabajo así, ¿vale? El síntoma, yo puedo hacer un plan de fitoterapia para ayudarte con el síntoma X, pero mientras estamos trabajando qué ha desencadenado ese síntoma específicamente y sobre todo qué ha desencadenado la aparición del mioma. Hay que destejer esa red emocional, esa red hormonal que se ha desequilibrado y que provoca la aparición de ese malestar, ¿vale? Porque como os decía, cuando ya aparece un síntoma de esos que yo llamo secundarios, que es a las que vosotros soléis prestar atención, quiere decir que el problema ya ha avanzado. Ha avanzado porque lo sentimos físicamente, ¿vale? A eso me refiero. Entonces hay que destejer, porque lo que buscamos cuando hablamos de salud femenina y cuando hablamos de un abordaje multifactorial es el bienestar. Trabajar solamente el síntoma secundario sería como tú tener una herida abierta en un brazo y en vez de ir a que te den puntos, sanarla y cuidarla, ponerle simplemente una tirita o un parche y dejarla estar, ¿no? Hasta que vuelva a sangrar. Bueno, pues cuando hablamos de un abordaje multifactorial integral, hablamos de
un abordaje más profundo. Cuando hablamos de cuidado emocional de la salud femenina, hablamos de abordar todos los factores que engloban e interfieren en la salud femenina. Salud hormonal, cuidado nutricional, cuidado fitoterapéutico, suplementación y trabajo emocional, por supuesto. Es importantísimo, muy, muy importante que aprendamos a cuidarnos y cuidarnos no desde la forma como hemos aprendido a lo largo de los años de poner parches para tapar pequeñas apariciones o problemas, sino que aprendamos a cuidarnos de verdad, a cuidarnos en profundidad. No podemos cuidar algo que no entendemos. Vamos a ponerlo un ejemplo práctico. Si yo a vosotras os regalo una planta que es exótica, que jamás habéis visto y que no entendéis, pues va a ser muy difícil que cuidéis de ella. No sabéis si necesita mucha agua o poca agua, mucha o poca exposición al sol, si puede estar expuesta directamente al sol, muchos factores, ¿verdad? Pues con nosotras pasa lo mismo. Si yo no sé de qué estoy cuidando, pues no voy a saber qué tengo que hacer o qué tengo que cuidar. Entonces, cuidarnos requiere la responsabilidad de conocernos, de atendernos, de entendernos. Requiere responsabilidad para hacer cambios, para tomar decisiones, para observarnos, sobre todo para cambiar de actitud y estar nosotras en un lugar presente para nosotras mismas. Entonces, cuando hablamos de síntomas, estamos hablando de algo más profundo que de poner un parche. Estamos hablando de nosotras cuidarnos de forma integral todos los factores, de sí, es cierto, si estoy trabajando un mioma, si lo quiero mejorar, voy a ayudarme con algo que me ayude a no pasar por el proceso con tanto dolor, pero voy a buscar trabajar la raíz de mi problema. No solamente el síntoma. Recordad, el mioma es el síntoma principal, no es el problema. El problema es el cóctel emocional que ha desencadenado ese síntoma. Espero que os haya ayudado este vídeo a entender un poco más sobre los síntomas y cómo funciona y cómo mejorarlos. Para mejorarlos, recordad que tenéis que aprender a cuidaros, a entenderos. Me despido de vosotras hasta el próximo vídeo. Os sigo leyendo en redes sociales vuestras dudas. Os invito a que me sigáis preguntando y yo seguiré pues contándoos un poquito más sobre todo aquello que os preocupa o que os interese sobre la salud femenina. Me despido de vosotras hasta el próximo vídeo.